ver. Si no me fallan los números, el jueves 13. ¿Bien? Nos coincide la fecha, la semana del parcial. Esa semana no vamos a tener actividad, el 10 y el 12. Probablemente tengamos el parcial el jueves 13. En realidad dependemos de la disponibilidad de aulas, ¿sí? Por eso dejamos esa semana de parcial y el día que tenemos aula disponible se toma, pero en principio es ese día. Y el recuperatorio es la semana siguiente. Es decir, nos quedan de cursado esta semana y la semana próxima. Bien, ahí vemos si se conecta. Ustedes tienen el cronograma, ¿no? Eso lo hemos compartido a comienzo del cuatrimestre. Pero todos lo tienen disponible. Bien. Bien, entonces sabemos que hoy vamos a ver leishmaniasis y paludismo. La próxima clase vamos a ver triquinosis e hidatidosis, con lo cual terminaríamos las zoonosis, las patologías parasitarias. Y la semana próxima vamos a ver leptospirosis, brucelosis, fiebres hemorrágicas argentinas y dentro de ellas, por supuesto, dengue. Y también virus rabia. Bueno, y ya con esto terminamos la cursada y nos queda solamente la instancia de parciales. ¿Tienen alguna pregunta administrativa con relación a eso? El examen parcial es similar al parcial de Micro 1, son preguntas escritas a desarrollar. Nosotros hacemos las preguntas, las profes toman los exámenes y después, bueno, corregimos, entre todos corrigen las profes y los exámenes que hay que revisar los miramos nosotros. Bien, el recuperatorio sí es oral, bien. Hola Karina, buen día. ¿Cómo estás? Hola Romy, hola chicos, ¿cómo están? Muy bien. Cari, acá le estaba refrescando a los estudiantes las actividades de los próximos días, ¿sí? De las próximas semanas, y vemos que les decía que la semana del parcial, si bien nosotros teníamos toda la semana sin nada parcial, porque no iba a haber clases teóricas, que el parcial probablemente se tomara el jueves, pero quedaba supeditada la disponibilidad de aulas. Si no, se iba a tomar en algún momento que pudiera ser asignado nuestra materia. Sí, ahora nosotros por ahí estamos yendo al aula del hospital, lo que pasa es que el aula del hospital tiene sillas, pero no tiene para firmar, para escribir, entonces es totalmente incómodo. Así que ya empiezo a pedir aula, no sé si vamos a poder rendir todos en el mismo horario, si no haremos dos grupos por la capacidad de las aulas. Somos para una sola aula y por ahí me dan una sola aula 2 o 3 horas y bueno, entonces vamos a dividir en dos grupos, habíamos pensado. Bueno, avísame eso cuando sepas, así diagramo las preguntas en función de cuántos exámenes tenemos que hacer, cuántos modelos tenemos que hacer. Sí. Bien, bueno, yo le pasé a la profe esta actividad. En realidad es una versión de esta clase, porque esta clase vamos a agregar algunas situaciones clínicas, algunos casos problemas que nos han pasado. Así que está buenísimo que esté la profe Cari con nosotros, porque nos va a poder contar el primero, y ustedes después nos van a ayudar a resolverlos. ¿Sí? La profe les va a enviar ahora el PowerPoint del contenido teórico de la actividad, para que ustedes puedan ir siguiéndolo. Y le va a mandar un link también de un libro que está libre en internet, que se llama Fiebre, que es breve colección de epidemias. ¿Sí? El libro es, ahí lo ven, el libro está, a ver, esto no, es un libro para leer en las vacaciones, ¿no? No es un libro de estudio, ni es un libro que vayamos a después hacer preguntas de ahí. Pero, por ejemplo, tiene relatos muchos datos sobre malaria y sobre paludismo, y bueno, he sacado algunas cosas de ese relato para la clase de hoy. Y como eso tiene un montón de historias sobre otras epidemias, por ejemplo, cólera, por ejemplo, COVID, ¿qué otros más tiene? Poliomielitis,
algunas de enfermedades que nosotros ya no tenemos en circulación, como peste negra, por ejemplo, pero que son interesantes de saber y de tener una versión de pronto de tipo ensayo diferente a la versión académica que nosotros solemos leer de las distintas patologías. ¿Sí? Nosotros sabemos de los microorganismos, nosotros estudiamos las características químicas, biológicas, cómo lo podemos tratar, cómo hacemos diagnóstico, pero el impacto que tienen esos microorganismos en la comunidad no es solo médico, no es solo biológico. ¿Sí? Entonces, cómo viven y cómo impactan las distintas epidemias, los brotes, los microorganismos, en distintos grupos poblacionales, en distintos momentos de la historia, hacen a nuestra historia como humanos. ¿Sí? Entonces, por ahí está bueno saberlos para ponerlos en perspectiva. Bueno, empezamos entonces con la actividad de hoy. Y lo primero que le vamos a compartir son unos casos. Lo podemos ver ahí en la pantalla. ¿Sí, no es cierto? Sí, profesora. Bien, el primer caso clínico es un caso de la doctora Chirino, que me lo prestó para esta clase y yo lo vengo usando hace un año. Así que, Cari, si vos querés contar cómo es la historia de este paciente. Romy, estoy conectada porque estoy viajando, o sea, recién llego de viaje. Bien. Muy fuerte, si querés acoto, pero... No pasa nada, no pasa nada, ahí contamos nosotros. Este paciente es un masculino de 55 años, que es oriundo de la provincia de Formosa, de una localidad que se llama Ibarreta, que es del interior de Formosa, que se ocupaba de vender leña y carbón, digamos, esos entran al monte, en esa zona de Formosa hay una parte del monte chaqueño, entonces tienen árboles de muchísimos años de antigüedad, con muy buena madera, entonces bueno, los cortan, los hachan, se venden una parte como leña y otra parte se convierte en carbón. ¿Sí? Entonces, bueno, eso era la ocupación de este señor. Antes había trabajado como camionero. La cuestión es que este señor vivía con su esposa, con sus 2 hijos, no tenía ninguna enfermedad, tenía algunas mascotas en la casa, tenía 2 perros y un conejo, que según lo que decía él, estaban vacunados para la rabia, digamos, para las vacunas que están disponibles. No tenía mucho más detalle, digamos, no es que los llevaba al veterinario cada 6 meses, pero bueno, decía él que los tenía vacunados. Era un paciente con antecedentes de hipertensión que tomaba su medicación para la tensión y como hábitos tóxicos refería al consumo de alcohol los fines de semana o en algún cumpleaños, digamos, un bebedor social. Había tenido una cirugía en la pierna izquierda por una fractura muchos años antes y su propio calendario de vacunación estaba un poquito incompleto. Sí tenía solamente la antitetánica que se le había colocado en el 2020, no estaba vacunado para COVID, no estaba vacunado para influenza. La cuestión es que este paciente consulta por la úlcera que ustedes pueden ver acá en el pie, esta lesión que ustedes pueden ver acá en el pie, que llevaba 3 años de evolución. ¿Qué es lo que se había iniciado la lesión con una mordedura de perro? En ese momento él consulta en un centro de salud, le hacen las curaciones, le dan antibióticos. Esa úlcera nunca cierra completamente, era como que cerraba y se volvía a abrir, pero queda una lesión que persiste y que por momentos drenaba, que por momentos volvía a ulcerarse, cerraba, pero nunca terminaba de curar completamente. Esta lesión lleva 3 años ya de evolución y el paciente había consultado en múltiples centros de salud durante ese tiempo. O sea, había ido al hospital de Ibarreta, después una vez había ido en Formosa Capital, había consultado también. Bueno, había hecho un par de consultas por esta lesión que no terminaba de curar. Y finalmente un día
estaba en San Luis visitando familiares, entonces se acerca al hospital, al policlínico, y bueno, consulta por guardia, lo remiten con la doctora Chirino y ella dice, es raro una úlcera que no cure, ¿sí? Vamos a hacer algo con esto. Bien. Primera situación. ¿Qué harían ustedes con una úlcera que no cura? Hay algo que nosotros siempre decimos en medicina. Lesión en piel de más de 15 días de evolución merece biopsia. ¿Sí? En el mejor de los casos puede ser una infección, pero puede ser un tumor, puede ser una patología crónica, ¿bien? O sea, una lesión de más de 15 días de evolución hay que darle importancia, ¿sí? Sobre todo si no tiene un origen claro, a lo mejor que si no sé, te lastimaste, te mordió un perro y vos sabés que eso está en proceso de resolución. Pero esta lesión que tiene 3 años, eso no es normal. Bien, primer concepto que nos tenemos que llevar. La doctora Chirino lo que hizo fue tomar una muestra de ahí, lo que ustedes ven acá. Esto es, estaba haciendo la anestesia de la zona, lo que se hace inicialmente, y después va a tomar una biopsia con un tipo de aguja hueca que se llama Turcut, una aguja que se consigue ya en todos lados, nos facilita mucho la toma de muestras de piel porque lo que hace es toma como un mordisco del tejido celular, del tejido celular. Entonces, vos presionás la aguja sobre la piel y después cuando aspiras, sacas un cubo de 0,3 milímetros del tejido. ¿Bien? Y eso se manda a anatomía patológica, a bacteriología, donde corresponde. Pero no sangra, no les digo que no duele, pero es mucho menos cruento que tomar una aguja, tomar una muestra con bisturí. Bien, este es el primer caso, lo vamos a dejar al paciente en la sala de espera, vamos a atender el paciente que sigue. El paciente que sigue es un paciente, este lo recibí yo en una guardia, paciente de 39 años, que es de acá de Córdoba, que es comunicador social, vive en pareja, tiene 2 hijos sanos, no tiene antecedentes patológicos conocidos, no tiene ninguna enfermedad que sepa, estaba vacunado para COVID, tenía 2 dosis de vacunación para COVID y estaba vacunado para fiebre amarilla, se había vacunado en el 2022. Este señor estaba haciendo un documental sobre un grupo, en realidad sobre el último representante de un pueblo originario que sabía hablar una lengua, era la original de su pueblo, y era la única persona que continuaba vivo y era capaz de hablar en esa lengua. Entonces querían registrarlo, porque el día que ese señor se muriera, esa lengua, ese dialecto originario se iba a perder. Era la última persona viva que podía hablar en ese dialecto. Y entonces se va y está 15 días en el medio del Amazonas entrevistando a esta persona y bueno, haciendo un registro. Cuando vuelve, empieza con fiebre, con escalofríos, con malestar general, no tenía hambre, se sentía mal, se sentía muy mal. Dice, yo ya tuve diarrea, pero se me pasó y ahora me siento terriblemente mal, nunca me sentí tan mal en la vida. Y cuando me da fiebre, no es una fiebre que tengo un rato de fiebre y se me baja, no baja con paracetamol, no baja con dipirona, me siento mal 5 o 6 horas, que estoy temblando como nunca jamás en mi vida y no lo puedo controlar. Es una fiebre, no es esa fiebre que hoy me siento mal, me quiero quedar acostado, sino que no puedo dejar de temblar, no puedo comer, no puedo tomar agua. Me siento realmente muy mal. No tenía síntomas respiratorios, no tenía síntomas digestivos
Le digo, che, le digo, ¿y vos hace cuánto te volviste de ahí? Me cuenta que trabajaba, yo siempre le pregunto a los pacientes con los que, dónde vivís, qué trabajo haces. Bueno, y me cuenta me cuenta sobre este viaje, y le digo, ¿cuándo volviste del Amazonas? Y dice, hace 2 semanas. Bien. Bueno, ¿qué harían ustedes con este paciente? Vamos a dejar a este paciente después esperando en la sala de espera, pero mientras tanto, ¿qué hacemos con este paciente? Con lo que ustedes saben hasta ahora, ¿qué harían con este paciente? ¿Una serología para algún artrópodo? Para algún artrópodo. Y o sea, a ver, podés especificar qué es lo que, porque si vos me decís una serología para un artrópodo, yo le tengo que pedir una ELISA no sé, para garrapatas. No, tipo ¿Qué es? dengue. Esos no son artrópodos, son virus. Virus transmitidos por artrópodos. Pero tenemos que hacer la diferencia entre lo que son enfermedades transmitidas por artrópodos y enfermedades producidas por artrópodos. Enfermedad transmitida por un artrópodo es un artrópodo que está infectado con un virus, con una bacteria, ¿sí? Como nos pasa con dengue. Las enfermedades que son producidas por un artrópodo es el artrópodo del agente etiológico. Por ejemplo, la pediculosis. El bicho que tiene la culpa. Vamos a hacer una cosa. Yo les voy a plantear los casos clínicos. ¿Sí? Sáquenle una foto a esta pantalla, les voy a poner la pantalla anterior. No lo vamos a resolver ahora. Lo van a resolver ustedes en el práctico con las profes. ¿Sí? Porque no tiene ningún sentido que, a ver, en esta instancia del cursado, ya casi llegando a fin de año, tiene que haber una producción de parte de ustedes. ¿Sí? Tenemos que jalar un poquitito en la organización de la información y el conocimiento y tenemos que poder tomar conceptos que hemos trabajado previamente durante el año, integrarlos y volcarlos en un comentario. Y decir, bueno, a este paciente tal vez, no sé, le voy a pedir un laboratorio, además que este paciente hay cuestiones clínicas que hay que hacer, como tomar los signos vitales, sacarle sangre para hacerlo en un laboratorio, canalizarlo, porque está deshidratado, canalizarlo, hidratarlo, ponerle algo para los vómitos, para la fiebre, independientemente de eso, que yo no espero que ustedes me lo digan, porque en esta instancia que ustedes están de la carrera, todavía no saben cómo hacemos el manejo del paciente, ¿sí? Pero sí hacer un abordaje, decir, bueno, ¿qué hago con esto que tengo acá en la consulta, en el consultorio, y que me presenta un problema que yo tengo que resolver? ¿Sí? No les pido la resolución clínica del paciente, ni siquiera les pido que lleguen a un diagnóstico. Pero sí que piensen, porque eso es el eje fundamental en esta materia, cómo hacemos el abordaje diagnóstico de este paciente. Sáquenle una foto a este paciente, a este caso también. Ustedes le van a tener que decir a la profe, el jueves, cómo resuelven este paciente. Cuando hablo de resolución, hablo de cómo abordamos cómo hacemos el protocolo de diagnóstico, digamos, qué estudios pedimos, qué buscamos, ¿sí? Qué enfermedades sospecharían. La tercera situación clínica también nos pasó, una consulta, una paciente que llegó, los otros dos pacientes vinieron a la guardia, esta paciente vino a consultorio. Una paciente femenina, una mujer de 32 años, sin antecedentes patológicos conocidos, deportista, que hacía trekking, trabajaba en un trabajo
trabajaba como empleada en un comercio, creo, una cosa así, una oficina, digamos, que un trabajo no conllevaba mayores riesgos, pero bueno, sí, durante sus tiempos libres hacía trekking. Tenía el esquema de vacunación completa según calendario, acorde al que corresponde para una persona de 30 años, y consultaba en el servicio de infectología porque iba a ir a escalar el Kilimanjaro. Es una meca de entre los que hacen trekking, escalar las cimas más altas. El Kilimanjaro es una de las cimas más altas del mundo. Bueno, esta paciente iba a ir a hacer ese trekking, que era varios días de duración, y nos consultaba sobre qué profilaxis tenía que hacer, qué medicación tenía que tomar, si requería alguna vacuna en especial, si requería, no sé, alguna profilaxis para alguna enfermedad. Bien, entonces, bueno, esta paciente consultaba para eso. Sí tenía colocada dentro de las vacunas, tenía colocada la vacuna de fiebre amarilla. Ya vamos a ver fiebre amarilla la semana que viene, cuando veamos fiebres hemorrágicas, pero con fiebre amarilla fiebre amarilla es una vacuna que se solicita a nivel internacional. Y pasan dos cosas. Por un lado, hay países que tienen fiebre amarilla y que entonces necesitamos la vacuna para poder ingresar al país, para no contagiarnos, ¿bien? Y por otro lado, hay países que no tienen fiebre amarilla, pero que exigen que las personas que ingresan a ese país ingresen con la vacunación al día para que eventualmente no estén infectados de manera latente y contagien la infección porque no tienen el virus, pero tienen el vector. Bien, nosotros en nuestro país tenemos fiebre amarilla en el área mesopotámica, ¿sí? Tenemos algunos brotes de fiebre amarilla en Misiones, entonces, potencialmente, entonces, si bien no tenemos casos autóctonos, tenemos indicación de vacunación, ¿sí? En Misiones, la vacuna para fiebre amarilla está dentro del calendario y se pone a todos los niños al año de edad. Se recomienda a todos los que viajan a Misiones, ya sea por turismo, a visitar familiares, distintas cuestiones. Y bueno, y es una vacuna que se pide a nivel internacional. Por ejemplo, para todos los que viajan a Brasil, sea que vayas a la playa de Brasil, se recomienda tenerla colocada. Bien, esta señora tenía la vacuna de fiebre amarilla colocada, así que eso no era un problema. Es una vacuna que se pone una sola dosis en la vida y te dan un calendario que tiene una validez internacional. Tiene el sello no del vacunatorio, sino de la Organización Mundial de la Salud. Entonces vos te vas a otro país y decís, sí, tengo la vacuna puesta y ese carnet es válido. Romy, te hago una consulta. Perdón, yo estoy en un café medio covacha, en un rinconcito, por eso les hablo así, porque recién llego de viaje y me instalé acá para estar en la clase. Acá nosotros lo que hacíamos, anotábamos a la gente que viajaba y un día a la semana se los citaba y se les colocaba, pero ahora no la vamos a tener más por el sistema público, la vacuna de fiebre amarilla. Ya nos avisaron y estamos preocupados realmente porque, bueno, tenemos mucha gente que viaja a Brasil. Es cara, creo que está, no sé si 100.000 o 110.000 la vacuna, o sea que la gente que viaja no se la va a colocar. Lo que te quería consultar, no sé si en Brasil hay una restricción de no entrar si no tienen la vacuna. En la zona de playas, con eso. En la zona de playas, digamos, los que van a Florianópolis, digamos, a la parte del sur, entiendo que no tienen una restricción. Digo, nunca escuché a nadie que se la pidieran en la frontera y que le dijeran no la tenés, volvete. Por lo menos los que van por tierra. Los que van en avión, no lo sé. No, entiendo que no. Tendríamos que, déjame, después lo chequeo en el CDC, ¿sí? El CDC, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, depende de
una entidad de Estados Unidos, ellos tienen algo que se llama, nosotros le decimos el libro de viajes o el Yellow Travel, es el libro amarillo de viajes. Ahí les voy a compartir el link, es más, ya se los doy porque lo van a necesitar para resolver este caso. ¿Sí? Ustedes entran a este link y pueden ver qué requerimientos tienen de ingreso a qué región, ¿sí? A qué región del mundo. Entonces ahí pueden decir, ¿necesita o no vacuna para fiebre amarilla? ¿Bien? Porque en Brasil la indicación de vacunación depende de la zona. Entonces hay algunos lugares donde es no negociable y en otros podés entrar sin la vacuna. Lo que pasa es que más allá del requerimiento del requerimiento del país para que vos ingreses o no, sí está el riesgo de contagio. Entonces, bueno, nos estamos comprando un problema si no vacunamos a los viajeros, porque tenemos riesgo de que vuelvan infectados y nos generen un brote, ¿no? Son esas decisiones de salud pública que son pan para hoy y hambre para mañana. ¿Bien? Nos sale mucho más barato vacunar al viajero que manejar un brote. Bueno, esto tiene que ver con decisiones de salud pública que no tiene ningún sentido volver a discutir, y más después del resultado de las elecciones de ayer, está claro lo que elige la mayoría de la población. Bueno, eligen esto que implica estas políticas de salud pública. La indicación médica es de vacunación, ¿sí? Si el paciente viene a la consulta, vos le tenés que decir, te tenés que vacunar, ¿sí? Tenés que hacer el DRP con la indicación de vacuna. Si el paciente no se la puede colocar, bueno, la verdad que es una vacuna que se coloca una vez en la vida, ¿sí? Entonces, también por ahí es una decisión decir, bueno, me voy a colocar la vacuna, está bien, la vacuna sale 100.000 pesos, no es económica. Si vos estás planificando unas vacaciones que te van a salir 2 millones de pesos, bueno, a lo mejor podés prorratear el gasto de la vacuna para el grupo familiar dentro de los gastos de vacaciones y decir, bueno, vamos a viajar 3 o 4, ahorro durante el año y pongo la vacuna, y es una sola vez en la vida. También es una decisión de cuál es, digamos, pues, tal vez decir, bueno, tengo que poner el gasto de la vacuna dentro de los gastos de viaje. Bien, para mí siempre la vacunación es una cuestión de salud pública muy importante de sostener, porque, como les digo, no sale más barato vacunar que manejar un brote. Bueno, son distintas decisiones. Hay gente que no se vacuna porque decide no vacunarse. Bien, les dejo entonces, le sacaron foto a esto para que lo puedan buscar. Y respecto a tu pregunta, Cari, ya lo voy a chequear. Ya lo vamos a chequear para contestarte a ciencia cierta. Sí, teníamos duda con eso. No sabíamos si, como decís, nunca escuché que hagan volver a alguien por no ir con la vacuna, pero no sabíamos bien si era algunas localidades. Sí, en algunas regiones, sí, por ejemplo, si te vas a la Amazonía, le tenés que tener. Eso no hay discusión. Ya la semana que viene vamos a ver fiebre amarilla, cuando veamos fiebres hemorrágicas, y ahí te contesto todas estas dudas. ¿Sí? Así que bueno, yo les dejé tarea a ustedes y ustedes me dejaron tarea a mí. Está bien, me parece justo. Ahora cada uno tendrá que resolver su parte. Vamos entonces, vamos a dejar a estos pacientes esperando en la sala de espera, ¿sí? Ustedes van a tener que investigar qué abordaje diagnóstico hacemos en cada caso, qué le recomendamos a cada paciente, y mientras tanto vamos a revisar un poquitito de qué se trata la leishmaniasis, de qué se trata el paludismo, ¿sí? La leishmaniasis, vamos a empezar con leishmaniasis, es una antropozoonosis hemohistoparasitaria. ¿Por qué decimos así? Una antropozoonosis, recuerden ustedes que las zoonosis son todas aquellas enfermedades que se transmiten, que se comparten con otros animales, pero se considera una antropozoonosis porque el reservorio principal es el ser humano.
Es una patología hemohistoparasitaria porque afecta tanto los macrófagos, por lo tanto está en sangre, como los tejidos. ¿Bien? Y es producida por un protozoario flagelado del género Leishmania. El protozoario flagelado, recuerden que los protozoarios flagelados, mastigofodarios, eran un grupo donde encontrábamos a Trypanosoma cruzi, agente etiológico de la enfermedad de Chagas, Leishmania, Giardia y Trichomoniasis. ¿Sí? Todos estos eran primos hermanos. Y es una enfermedad transmitida en la naturaleza por un mosquito, ¿sí? Por un díptero hematófago, que puede ser tanto del género Luxomia como del género Phlebotomy. ¿Cómo evoluciona clínicamente? Bueno, nosotros tenemos dos formas de leishmaniasis. En realidad hay tres formas de leishmaniasis. Una leishmaniasis cutánea pura, una leishmaniasis mucocutánea y una leishmaniasis visceral. En general es una patología que evoluciona en la cronicidad, que tiene una evolución tórpida, que evoluciona a lo largo de varios años, ¿bien? Que puede tener periodos de resolución y periodos de reactivación. ¿De qué depende que tengamos una afectación cutánea, mucocutánea o visceral? De distintas cepas del parásito que tienen afinidad por la piel o que tienen afinidad por las vísceras. Entonces hay algunas que son dermatotropas y otras que son viscerotropas. Y de eso depende el tipo de lesión que van a producir. Por ejemplo, nosotros tenemos las cepas viscerotropas en la región de la Mesopotamia, ¿sí? Principalmente en Misiones, parte de Corrientes. Ahí tenemos casos de leishmaniasis visceral. No tenemos leishmaniasis visceral en el resto del país. Pero sí tenemos leishmaniasis cutánea en todo el norte de Argentina. O sea, de Tucumán, Santiago del Estero para arriba, tenemos casos de leishmaniasis cutánea. No tenemos formas mucocutáneas, a menos que sean por extensión. Así que la lesión cutánea inicial sea cerca de una mucosa, por ejemplo, en el ala de la nariz, o en la cara, cerca de la mucosa yugal, y por extensión afectan la mucosa, pero no son formas mucocutáneas puras como hay en otras regiones del mundo. Como todas estas patologías, predominan climas cálidos, ¿sí? Donde tenemos presencia del vector, donde tenemos una temperatura y una humedad que permiten el crecimiento y el desarrollo de los dípteros, y predominan países subdesarrollados, ¿no? Con carencias sanitarias importantes que favorecen la proliferación de vectores. Además está decir que estamos dentro de ese grupo. En nuestro país, el área endémica abarcaba, digamos, todas estas provincias: Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero. San Luis no tiene casos autóctonos, pero eventualmente puede recibir viajeros o personas que vienen de áreas endémicas, porque han vivido ahí o porque han vivido de visita, y bueno, pueden constituirse un problema. Hoy por hoy, no hay ningún lugar del mundo donde estemos exceptuados de ver alguna patología. El ser humano es un migrante por naturaleza, entonces siempre se mueve, ¿no? Eso desde el comienzo de los tiempos de la humanidad, siempre migra por distintos motivos, porque viaja, porque visita, porque se muda. Entonces, siempre podemos recibir un paciente que viene con una historia previa, y parte de esa historia puede haber incluido la exposición en un lugar endémico. Bien, entonces que usted me diga, no, bueno, pero yo vivo en San Luis, no voy a ver leishmaniasis, es una falacia, ¿sí? En cualquier lugar del mundo podemos ver cualquier patología. Y miren lo extendida que está la leishmaniasis, ¿sí? Estos son los casos de leishmaniasis visceral. Veamos, leishmaniasis visceral es un área de alta endemia en Brasil, y por supuesto que la zona, si bien acá está todo pintado como de riesgo intermedio, toda Argentina pinta de riesgo intermedio, la zona de riesgo es básicamente Misiones y parte de Corrientes, porque estamos rodeados de un área endémica que incluye Brasil y parte de Paraguay. Bien, entonces esta es el área endémica para leishmaniasis visceral en Argentina, y estas son las áreas endémicas para leishmaniasis cutánea, y como verán, abarca la zona norte de nuestro país
claramente las provincias de Misiones, Chaco y Formosa, pero también por extensión llegan hasta toda la zona norte del país. Tenemos casos autóctonos en Tucumán, en Santiago del Estero, ¿bien? Entonces abarca un poquitito más. ¿Mm? Bueno, ¿cómo se adquiere la leishmaniasis? Esta imagen no tiene mucha definición, pero la verdad que es la más clara que encontré para graficar cómo es el ciclo biológico de la leishmaniasis, y por eso la dejé aun cuando no se ve muy bien. El ser humano está dentro de un ecosistema que incluye un área de vegetación, incluye distintos animales, ¿sí? Como perros, zorros, roedores silvestres, como ratones, cuis, comadrejas, que actúan como reservorios. La leishmaniasis se transmite, digamos, el parásito es transmitido por un vector, que es este díptero, pero este díptero puede picar tanto al ser humano como a otros animales, ¿sí? Si bien el ser humano es el reservorio principal, estos otros animales también se comportan como reservorios en la naturaleza y acercan el parásito al entorno doméstico. En el caso de la leishmaniasis visceral, el reservorio es el perro, ¿sí? Y el perro hace una infección crónica que muchas veces lo termina matando, ¿no? La mayoría de los perros infectados no tienen manifestaciones clínicas, ¿sí? Entonces se comportan como asintomáticos, otros tienen serología positiva, pero no tienen síntomas clínicos, y otros tienen algunas manifestaciones clínicas, sobre todo a nivel cutáneo, porque pierden, hacen úlceras cutáneas o pierden el pelo alrededor del hocico o alrededor de las orejas. Son perros que vos lo veis, no tan enfermos, ¿bien? Entonces, constituyen un reservorio en las zonas endémicas. Los perros, además, pueden transmitir la leishmaniasis a la progenie, es decir, transmiten la leishmaniasis a la cría, y pueden transmitirse de manera vertical también, como si fuera una IPS. En el caso de los perros. Bien, ¿por qué esto es importante? Porque hay muchos perros infectados. En las zonas endémicas hay muchos perros infectados. Los perros domésticos, que están bajo cuidado de una familia, en general tienen controles veterinarios y tienen collares que tienen tiretroides de acción prolongada, que son como repelentes que evitan la picadura de los insectos, ¿sí? La picadura de los mosquitos. Bien, entonces todos los perros de áreas endémicas debieran tener este collar, que se tiene que cambiar cada 6 meses, ¿sí? Como que vos le tenés que renovar el repelente cada 6 meses. Bien, todos los perros que habitan en áreas endémicas y todos los perros que visitan áreas endémicas. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes ven que ahora está como usual que los perros sean parte de la familia, entonces la familia se va de vacaciones y lleva al perro. Bien, eso es cada vez más frecuente. Entonces la familia me dice, no, sí, me fui de vacaciones a las cataratas y me llevé el perro. ¿Bien? O compré el perro, porque lo compré en un criadero, ¿y de dónde viene el perro? ¿De dónde es ese perro? ¿Sí? ¿Nació en Villa Mercedes el perro o lo trajeron de otro lado? ¿Viajó ese perro antes de llegar a tu casa? Bueno, entonces, volvemos al punto del cual hablamos desde el comienzo de año, tenencia responsable de mascotas. Si van a ser parte de la familia, tienen que tener un control médico veterinario, igual que tiene un niño, igual que tiene una persona adulta, un anciano, un paciente con problemas de salud. Vamos a tener un perro, va a ser parte de la familia, perfecto. Tiene que tener control médico sanitario. Entonces, los perros se comportan como reservorio de la leishmaniasis visceral. Y además anteceden a la infección en seres humanos 5 o 6 años. Los primeros que nos alertan de los casos de leishmaniasis son los veterinarios, que nos dicen, tenemos perros infectados. Nosotros, por ejemplo, acá en Córdoba, no tenemos leishmaniasis visceral en pacientes, no tenemos leishmaniasis visceral autóctona, sí tenemos en viajeros, pero sí tenemos perros infectados. No muchos,
pero si tenemos, sabemos de qué zonas son. Entonces es una alerta, porque si tenemos un paciente después con una clínica compatible con leishmaniasis visceral, significa que saltó ya del perro al humano. Bien, y anteceden a la infección en humano en 5 o 6 años. ¿Sí? Eso se ha estudiado y está demostrado, digamos, ya fehacientemente. Entonces, los perros, y por supuesto probablemente también los zorros, sean reservorios de leishmaniasis de tipo visceral. Y los roedores son reservorios de leishmaniasis cutánea. ¿Sí? Y esto es un problema más grave todavía, ¿no? Porque los roedores, hablamos de ratas, de cuis, de comadrejas, que no son animales domésticos y por lo tanto no tienen un control veterinario. ¿Bien? Con lo cual el riesgo es mucho mayor una vez que estos roedores ingresan en el entorno doméstico. ¿Qué es lo que sucede? El flebótomo, que es este tipo de dipterohematófago que transmite al protozoario, que se comporta como vector biológico del protozoario, generalmente vive en entornos rurales o suburbanos, ¿sí? Porque habita en el... este es el flebótomo, mide aproximadamente 2,5 milímetros, tiene un color amarillo pálido, tiene un cuerpo con muchos pelitos, bien peludo, muy parecido al de una polilla, pero tiene una probóscide larga que le permite succionar la sangre. Bien, la hembra pone alrededor de 50 a 60 huevos, solo las hembras son hematófagas, los machos son fitófagos, y pican tanto mamíferos como aves. Son atraídas por la luz, ¿sí? Entonces pican por la luz artificial, digo, entonces pican en el horario vespertino, o sea, pican desde la puesta del sol hasta el amanecer. Ese es el momento donde tienen mayor actividad y pueden picar tanto en el medio externo, tanto en el entorno peridomiciliario como dentro de la casa. ¿Sí? Pero por supuesto que si yo tengo una luz prendida en la casa, va a atraer que entre el flebótomo por la ventana y trate de picar. Pasan bastante desapercibidos, son difíciles de detectar y vuelan alrededor de, en general vuelan alrededor de 200 metros, ¿sí? Pero pueden llegar a volar hasta 2,5 kilómetros. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros detectamos un caso de leishmaniasis, tenemos que pedir la fumigación, ¿sí? Tenemos que tratar de eliminar los vectores en la zona. ¿Bien? Entonces, ¿cuántas manzanas yo voy a fumigar alrededor de un caso de leishmaniasis? ¿Cuántos kilómetros a la redonda de un caso de leishmaniasis yo tengo que fumigar? Bien, para eso tengo que saber cuál es la capacidad de vuelo del vector. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este vector, que vive generalmente en un entorno rural o en un entorno suburbano, que generalmente pica y se alimenta de los animales que pueden ser domésticos o pueden ser silvestres, y puede tomar contacto con el ser humano, ya sea porque el ser humano vive en un entorno rural o suburbano, que esté con la luz prendida del casa, entonces va el flebótomo y lo pica, o porque esta persona realiza tareas en un entorno rural, ¿sí? Porque trabaja en el campo, porque trabaja en la cosecha, porque trabaja recolectando leña, porque trabaja en la construcción o en el mantenimiento de caminos rurales, digamos, porque hace una actividad laboral que lo expone a este medio, ¿no? Que es el entorno de monte. La leishmaniasis cutánea está estrechamente relacionada con las actividades rurales o suburbanas o de monte. La leishmaniasis visceral está mucho más integrada a las zonas urbanas. ¿Sí? Los casos de leishmaniasis cutánea en general los vemos en pacientes que hacen actividades rurales. La leishmaniasis visceral es urbana. ¿Sí? La encontramos en los pueblos, la encontramos en las ciudades. Y eso tiene que ver con la distribución del vector y de las distintas cepas del parásito.
Por ejemplo, nosotros en leishmaniasis visceral, la mayor cantidad de casos fueron reportados en Posadas, ¿sí? Que es la ciudad capital, ¿bien? No en el medio del monte, ¿sí? Sino entre gente que, nada, que vivía en una ciudad como es, como cualquier ciudad que ustedes conocen, como Villa Mercedes, como San Luis, no es que vivían en el medio del monte y por eso se contagian. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Se entiende cómo es el entorno? ¿Cómo es la situación epidemiológica? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Tenemos dos formas. Este protozoario, dijimos que era un mastigopodario, por lo tanto, tiene dos formas polares, de quiste y de trofozoito. La forma de quiste se denomina amastigote. Tienen una forma oval de 2,5 micras de diámetro, con un núcleo excéntrico redondeado y un flagelo intracelular. ¿En quiénes están? El amastigote lo vamos a encontrar dentro de la célula, ¿sí? Tanto dentro del macrófago como dentro del macrófago del ser humano o de los animales de reservorio, ¿sí? Pero está dentro de la célula del mamífero. Es la forma en la cual el parásito se reproduce también, se dividen por división binaria, siempre tienen reproducción asexuada, es la única forma de reproducción conocida para estos parásitos. Y el promastigote es la forma como si fuera de trofozoito, tiene un núcleo central con un kinetoplasto que da origen a un flagelo único que le permite la movilidad. La forma del promastigote se encuentra en el vector, ¿sí? La mastigote se encuentra en el mamífero, el promastigote se encuentra en el vector. Por lo tanto, esto es un ciclo biológico indirecto porque tiene dos hospedadores diferentes. Y como acá solo tenemos reproducción asexuada de tipo división binaria, no nos sirve el modo de reproducción para definir los hospedadores. Nos pasa lo mismo que con la enfermedad de Chagas. Entonces los hospedadores los vamos a denominar vertebrados o invertebrados para definir a los mamíferos como vertebrados y a los artrópodos como invertebrados. Bien, entonces es un ciclo biológico indirecto que tiene hospedadores vertebrados representados por mamíferos y hospedadores invertebrados que alojan el promastigote y están representados por un díptero hematófago que puede ser tanto Luxomia como Flebótoma. Bien, ¿me siguen hasta acá? ¿Qué va a pasar cuando el vector pique a un hospedador? ¿Sí? Entonces, inyecta el promastigote. El promastigote es fagocitado por un macrófago en el sitio de la picadura, es fagocitado por un macrófago. Y acá pueden pasar dos cosas. Si es una cepa dermatotropa, la lesión va a quedar localizada en el sitio de la picadura. Si es una cepa de leishmania, que es viscerotropa, una vez que infecta el macrófago, se va a diseminar por el resto del organismo, ¿sí? Porque tiene tropismo visceral. Entonces, ¿a dónde va a ir el macrófago? El macrófago va a ir siguiendo el sistema retículo endotelial. Va a ir primero a los ganglios, ahí este mastigote se va a reproducir, va a ganar nuevos macrófagos y se va a diseminar por el resto del organismo. O sea, primero, siempre siendo el sistema retículo endotelial. Entonces va a ir a los ganglios, después va a ir al vaso, al hígado y va a llegar finalmente a la médula ósea. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Es similar a la fisiopatogenia que veíamos en histoplasmosis. Entonces, ¿qué es lo que va a tener el paciente? Bueno, y el paciente va a tener linfadenopatías, va a tener hepatosplenomegalia y va a tener afectación de la médula ósea con anemia, plaquetopenia, leucopenia. ¿Bien? Entonces, esto para las formas viscerotropas. Las formas dermatotropas, que son las que producen la leishmaniasis cutánea, para producir lesiones localizadas en el sitio de la picadura. ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, viene otro díptero, pica de nuevo a esta persona que está infectada, a este mamífero que está infectada, se infecta el vector, el parásito
convierte su forma de promastigote, se multiplica en el intestino del mosquito, y este parásito migra nuevamente a la probóscide, ¿sí? Que es como si fuera la boca del vector, y se reinicia el ciclo. ¿Bien? Es un ciclo biológico bastante simple, ¿sí? Recuerden que la mastigote es intracelular y se desarrolla dentro del macrófago, y el promastigote lo vamos a encontrar en el intestino del difterohematófago. Bueno, en el caso de la leishmaniasis cutánea, las picaduras generalmente son en áreas de piel expuesta, los brazos, las piernas, la cara, ¿sí? En el sitio de la picadura se produce primero una lesión, que es como una mácula es una mancha, una lesión macular, rosada o rojiza, que después progresa a un nódulo que finalmente, o una placa, ¿sí? Sobrelevada, que finalmente se ulcera y deja una lesión, una exulceración, no suelen ser muy profundas, con bordes indurados, en anillo decimos que son, porque están fibrosados en la periferia, entonces no es una lesión extensa ni con bordes anfractuosos, sino que es una lesión, una exulceración bien formada, bien delimitada, con un anillo fibroso alrededor y una úlcera que no tiene demasiada profundidad y que en general no se sobreinfecta. A veces puede tener un poquito de fibrina, pero en general no está sobreinfectada. Esta lesión evoluciona hacia la cronicidad. El paciente va a venir y va a decir, ya me picó algo y después se me hizo esta úlcera y la tengo hace 2 meses y no se me cura. ¿Bien? O lo que también puede suceder es que cure espontáneamente, ¿sí? Porque el paciente no consultó, cura espontáneamente y después vuelve a recidivar un tiempo después. ¿Sí? Se cura, pero el parásito queda en la lesión y vuelve a recidivar un tiempo después. Este paciente que vemos acá en la foto es un paciente que recibió en una guardia un día. El paciente venía con una lesión que tenía 1 mes de evolución y tenía como antecedente haber viajado a la zona de las yungas, digamos, en la zona de las yungas son el bosque húmedo de altura que tenemos en Tucumán, ¿sí? En la zona de San Javier, en esa región. Es una zona preciosísima, siempre lo recomendamos para vacacionar porque es una zona realmente muy bonita, pero bueno, tiene el riesgo de la picadura de los dípteros, y este paciente volvió con este souvenir. La leishmaniasis mucocutánea se puede producir por extensión, como decíamos recién, de la enfermedad local de la piel al tejido mucoso, ya sea por extensión directa o a través del torrente sanguíneo o los vasos linfáticos. Son lesiones de tipo granulomatosa, que pueden tener un eritema crónico, ¿sí? Como si fuera un eritema que nos cura, un paciente que está con la nariz siempre irritada, que sangra, que se ulcera, y puede afectar tanto la nariz como la cavidad orofaringia, ¿sí? O la zona nasal. Las que tienen manifestaciones orales únicas, ¿sí? Son de difícil diagnóstico, ya que en general la cantidad de mastigotes es escasa, y cuando yo hago la biopsia no llego a darlos, ¿sí? Entonces acá el antecedente epidemiológico me ayuda un montón para intentar hacer diagnóstico por otros métodos, ¿sí? No solo por método directo. Pero las exulceraciones son algo para controlar. Por supuesto que yo veo un paciente con una úlcera en la mucosa oral, lo primero que tengo que pensar es en qué. Es una patología que ya vimos. Y en lo segundo que tengo que pensar es otra patología que ya vimos. Bueno, se lo van a decir ¿En qué? ¿En cómo? ¿En herpes? Herpes en general no afecta cavidad oral, o sea, no afecta la mucosa oral. Sí puede afectar los labios, pero no la mucosa oral. ¿Una transmisión sexual? ¿Sífilis? ¿Escuché sífilis? Sí, pero es sífilis. Sífilis.
Sífilis es la primera en la cual yo tengo que pensar. Y en la segunda, que también me podía dar úlceras orales, es una micosis. También, ya la vimos. Se lo contestan a la profe el jueves. Diagnóstico diferencial con qué? Paciente que tiene lesiones orales. Una candidiasis. No da ulceraciones, la candidiasis. Puede dar afectación de la cavidad oral, pero no son úlceras. ¿Qué tipo de lesión da la cándida en la mucosa oral? Se lo van a contestar a la profe el jueves. No cualquier microorganismo da cualquier lesión en cualquier lado. ¿Sí? Nosotros, por eso esta materia tiene un abordaje sindrómico. ¿Sí? Porque el paciente no va a venir con una enfermedad, no va a venir, yo tengo una enfermedad parasitaria. Va a venir con una lesión, va a venir con un síndrome, va a venir con una manifestación clínica, y ustedes tendrán que abordar los distintos diagnósticos diferenciales que podrían producir esa lesión. También podría tener una ulceración en el paladar, podría tener origen no infeccioso, ¿sí? Podría ser secundario a una enfermedad de Bessel, ¿sí? Que es una enfermedad inmunológica, ¿sí? Variante del lupus, ¿bien? Similar al lupus, que hace ulceraciones en mucosas, tanto orales como vaginales. Podría ser una enfermedad traumática, ¿sí? Una lesión traumática, por ejemplo, si el paciente tiene una prótesis móvil que por choque, por presión, termina siendo una exulceración, por algo traumático. Podría ser una patología oncológica, ¿sí? Podría ser un cáncer de la cavidad oral, también podría ser eso. ¿Bien? No necesariamente es de origen infeccioso, pero bueno, yo no les puedo pedir los diagnósticos diferenciales no infecciosos, pero sí dentro de las patologías que nosotros hemos visto, tenemos 3 o 4 que pueden hacer lesiones en la cavidad oral de este tipo. Lesiones con pérdida de materia, es decir, exulceraciones. Bien, entonces eso ustedes tienen que decir, bueno, a ver, de todo lo que hemos visto, ¿qué me puede dar una úlcera en el paladar? Les dejo de tarea. ¿Sí? Estas cosas nosotros no las planteamos a comienzo de año, pero ya en esta instancia tenemos que poder empezar a relacionar la información de las distintas patologías que hemos ido estudiando. ¿Sí? En esta instancia lo podemos pensar, podemos revisar los apuntes, lo podemos contar. Bien, nos podemos equivocar, nos podemos confundir, podemos preguntar, che, puede ser tal cosa, puede ser tal otra. En una instancia de examen final, yo espero que ustedes me lo digan a esto con fluidez. Y finalmente la leishmaniasis visceral se va a desarrollar como resultado de la diseminación de los macrófagos infectados a través del sistema retículo endotelial. Entonces vamos a tener afectación no solamente de macrófagos, sino también de ganglios, de vasos, de hígado, de médula ósea. ¿Sí? ¿Cómo va a estar el paciente? Bueno, el paciente va a tener linfadenopatías, va a tener hepatosplenomegalia. Miren este chiquito, hasta dónde llegaba el vaso y hasta dónde llegaba el hígado. ¿Bien? Este chiquito tenía un síndrome febril, un cuadro de mal estado general, un cuadro de desgaste, como el paciente estaba desnutrido, caquético, en mal estado general, tenía linfadenopatías, hepatosplenomegalia, tenía infecciones bacterianas a repetición porque tenía una leucopenia, ¿sí? Tenía una afectación de la médula ósea con disminución en la generación de leucocitos, entonces eso llevaba a que el paciente tuviera infecciones bacterianas a repetición. Bien, tenía un síndrome febril prolongado. Entonces este paciente que se presenta a la consulta, en este caso, el caso de la foto es un niño, pero por supuesto que también se presentan adultos, el paciente viene a la consulta con fiebre, con pérdida de peso, con diarrea, con debilidad, con epistaxis o con sangrado nasal o con gingivorragia, con sangrado de las encías, porque tiene una plaquetopenia.
lo primero que pensamos cuando recibimos un paciente así, sobre todo si es un paciente joven, es que tiene una leucemia. Primer diagnóstico de una patología oncológica. De hecho, los primeros casos de leishmaniasis visceral en Misiones fallecieron con un diagnóstico presuntivo de enfermedad oncológica. Hasta que en un momento hubo una niña que fue recibida en el Madariaga, que es el hospital central de la capital, y la derivaron al Garrahan, con un diagnóstico de enfermedad oncohematológica. Y cuando llega al Garrahan dicen, che, esto, ustedes saben que el Garrahan es un hospital de referencia en pediatría, es el mejor hospital de pediatría que tenemos en Sudamérica, y recibe pacientes de toda la Argentina, y recibe pacientes incluso de otros países, pero sobre todo de la Argentina, de todas las provincias, porque es un centro de referencia para múltiples especialidades. Entonces, todo lo que las provincias no pueden resolver va al Garrahan. Por eso es un hospital tan importante y tan caro para la salud pública. ¿Sí? Y recibe tanto pacientes mutualizados como pacientes del sistema público. La cuestión es que la reciben a esta paciente y dicen, che, esto no es una leucemia. Lo estudia el equipo de oncohemato y dice, esto no es una leucemia, entonces empiezan a investigar diagnósticos diferenciales y se hace el diagnóstico de leishmaniasis visceral. Y a partir de ahí, nos damos con que tenemos circulación de leishmaniasis visceral en Misiones, se empiezan a diagnosticar, se estudian muestras de pacientes que habían fallecido con clínicas similares que habían sido diagnosticados como oncohematológicos, se hacen algunos diagnósticos retrospectivos con pacientes ya fallecidos y nos sirve para estar en alerta y diagnosticar los casos que siguieron a repetición. ¿Sí? Recuerden que nosotros en Misiones tenemos endemia, por suerte una endemia baja, no son muchos casos al año, pero tenemos leishmaniasis visceral con circulación en la comunidad. El paciente, la leishmaniasis tiene tratamientos, los tratamientos se hacen con antimoniales, o sea, fármacos del tipo de la amphotericina o parecidos. Son tratamientos prolongados que se hacen, que tienen con fármacos de alta toxicidad que se tienen que infundir por vía endovenosa. Bien, es una patología grave que sin tratamiento oportuno conlleva la muerte del paciente. ¿Sí? Por eso es de vital importancia pensarlos epidemiológicamente para poder hacer el diagnóstico microbiológico y poder ofrecer el tratamiento en tiempo y forma. Bueno, ¿y cómo vamos a diagnosticarlo? Tenemos métodos complementarios que nos pueden apoyar en la sospecha epidemiológica. Si yo veo un paciente que tiene una lesión cutánea, que tiene un cuadro clínico sistémico con hepatosplenomegalia, linfadenopatías, compromiso de médula ósea, me pido un laboratorio general, es el primer gesto que yo hago con un paciente. Si tengo anemia, tengo trombocitopenia, tengo neutropenia, tengo aumento de transaminasas como signo de inflamación hepática. Bueno, esto es como para pensar la posibilidad de una leishmaniasis visceral. Bien, lo tengo que integrar en los diagnósticos diferenciales. ¿Y cómo hago el diagnóstico etiológico? En la leishmaniasis visceral, el diagnóstico de elección es la función de médula ósea. En la médula ósea, en general, voy a tener mejor rédito, voy a encontrar mayor cantidad de amortiguantes. Puedo hacer también un frotis o una biopsia, por ejemplo, de ganglio, también puedo tener un buen rédito. En el caso de la leishmaniasis cutánea, de las lesiones cutáneas, lo que tengo que hacer es una muestra de biopsia del sitio de la lesión, ¿sí? Siempre tratando de sacar, recuerden que el parásito está en el macrófago, entonces yo tengo que levantar tejido sangrante, ¿sí? No puedo sacar una muestra de fibrina de la periferia porque no voy a ver nada. Bien, lo que tengo que hacer es levantar macrófagos. Hay pruebas serológicas que me pueden ayudar y también, por supuesto, siempre puedo hacer PCR que va a mejorar el porcentaje diagnóstico. ¿Cómo vamos a prevenir la leishmaniasis? Lo primero, el control de reservorios, ¿sí? La tenencia responsable de mascotas, en el caso de la tenencia de perros, pensando en leishmaniasis visceral, y tratar de alejar los roedores del entorno doméstico. Recuerden que son vectores de leishmaniasis de tipo cutáneo. Evitar la acumulación de basura y aguas estancadas, porque esto favorece la proliferación del vector.
y evitar el ingreso del flebótomo mediante el uso de telas mosquiteras y de repelentes o insecticidas de corta duración. Los pacientes que van a, las personas que por su trabajo van a exponerse en áreas endémicas a un entorno donde puedan adquirir la infección, se recomienda siempre el uso de repelente y el uso de ropa protectora, es decir, tratar de evitar la picadura del flebótomo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, usando ropa manga larga, tanto pantalón largo como remera manga larga. Y también incluso sombreros con cobertura en la zona del cuello de la nuca. El control de los grupos de riesgo es importante para la detección temprana y el tratamiento precoz. Bien, ¿alguna pregunta con leishmaniasis? De mi parte no, profe. Bien. Seguimos entonces con paludismo. ¿Qué es el paludismo? Bueno, es una hemohistoparasitosis aguda que se caracteriza clínicamente por la presencia de fiebre o accesos febriles que son recurrentes o periódicos, ya vamos a ver qué periodicidad tienen, y se acompaña de anemia y esplenomegalia. Es producida por un protozoario del tipo apicomplexa, ¿sí? Es un esporozoario que carece de medios de locomoción, que tiene un complejo apical y que se reproduce primero por esquizogonia, como forma de reproducción asexuada, y después por gametogonia y disporogonia, como forma de reproducción sexual. Estos protozoarios son del género Plasmodium, ¿sí? Y son transmitidas en la naturaleza por mosquitos hembra del género Anopheles. ¿Sí? Los anófeles son los dípteros hematófagos responsables de la transmisión del plasmodium. Acá tienen una anófeles hembra, se caracteriza porque cuando se alimenta, se llena el estómago de sangre, el abdomen de sangre y se ve con esta coloración. Y acá tenemos un plasmodium, ¿sí? Así lo vemos en el frotis o en el extendido. Nosotros no tenemos paludismo autóctono en Argentina, ¿sí? Antes, hace muchos años atrás, teníamos paludismo en el norte del país y en la Mesopotamia. Pero el último brote de paludismo fue en el 2007, ¿sí? O sea, hace más de 20 años atrás. Hace casi 20 años atrás. Y en el 2010 fueron los últimos casos autóctonos por viva. A partir de eso, no tuvimos más casos autóctonos. ¿Qué significa tener un caso autóctono? Que tenga la enfermedad un paciente que nunca salió de la Argentina o del área en estudio. ¿Sí? Sí tenemos casos importados, es decir, pacientes que viajaron o que son oriundos de otra región que es endémica y que vienen a la Argentina y vienen infectados. Bien, entonces sí tenemos casos en viajeros o en migrantes, ¿sí? Que traen la infección. Esta infección puede en algunos casos hacer recidivas mucho tiempo después de la infección original. Entonces en esos pacientes podemos tener casos, pero no tenemos casos de que me picó un mosquito y adquirí paludismo. Eso no, ¿sí? Porque no tenemos transmisión autóctona. Se decretó la Organización Mundial de la Salud, certificó a la Argentina como libre de paludismo desde el año 2019. Lo cual es muy importante, es un hito sanitario relevante. Bien, entonces, nosotros no tenemos paludismo endémico. ¿Por qué lo tenemos que estudiar? Porque es una de las patologías más extendidas en el mundo, una de las parasitosis más extendidas en el mundo. Se cree que a lo largo de los años ha matado a la mitad de la población humana. ¿Sí? A lo largo de la historia es responsable de una mortandad que ha costado por lo menos al 40% de la población mundial a lo largo de la historia de la humanidad. Tenemos registros, por ejemplo, en dípteros que han quedado
que han quedado, ¿cómo se llama esto? Cuando quedan, me sale fagocitados, no son fagocitados, que han quedado petrificados, ¿sí? Desde hace 5.000 años, ¿sí? Que se han hecho estudios y se han encontrado estos dípteros petrificados que tienen 5.000 años de antigüedad, pues se determinó ese tiempo por pruebas de carbono, y encontraron material genético del Plasmodium en esos dípteros. Entonces, es un protozoario antiquísimo que ha acompañado el desarrollo de la humanidad y le ha costado muchas vidas al género humano. ¿Bien? El 90% de los casos se encuentran en África subsahariana, ¿sí? Y la segunda región más afectada a nivel mundial es el sudeste asiático, ¿sí? Con el 7% de los casos, seguido de toda la región del Mediterráneo oriental, que tiene alrededor del 2%. En América nosotros tenemos, sobre todo en Centroamérica en Centroamérica y el norte de Sudamérica, incluyendo zonas de Brasil, tenemos paludismo también por Plasmodium vivax, mientras que en África el Plasmodium que predomina es el Plasmodium falciparum, que es el que tiene mayor mortalidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó con vivax? Vivax estaba muy extendido, hace cientos de años estaba muy extendido en África subsahariana, pero hubo pacientes, hubo personas que desarrollaron una mutación que permitía que el glóbulo rojo no expresara el receptor DUFI, que es el que permite el ingreso del parásito dentro de la célula. Entonces, por supuesto que eso fue una variación que permitió, que se asoció a que ese paciente, esa persona que tenía esa mutación genética, no se infectara por Plasmodium vivax, y eso mejoró su supervivencia. Y como mejoró su supervivencia, esa mutación se trasladó a su descendencia. ¿Bien? Y eso, con el curso de los muchos cientos de años, llevó a que Plasmodium vivax en general no infecte en África subsahariana, porque ya toda la población tiene esta mutación genética en el glóbulo rojo y no expresa el receptor para vivax. Sin embargo, Plasmodium vivax es el que está más extendido, es el tipo de Plasmodium que está más extendido fuera de África. Es el que tiene mayor extensión universal, pero no tiene presencia en África. ¿Sí? Algo parecido nos pasa con Plasmodium falciparum y la talasemia. Ustedes saben que la talasemia es una alteración en la morfología del glóbulo rojo. Se vio que los pacientes que tenían talasemia, que provoca una anemia, un tipo de anemia ferropénica, los pacientes que tenían talasemia tenían menores chances de ser infectados por el Plasmodium falciparum. Entonces, hoy por hoy el 25% de la población africana tiene talasemia. ¿Sí? Y eso en realidad, que uno podría ver como que es una patología, en realidad es una forma defensiva ante la infección del Plasmodium. ¿Sí? Y lo que se ha logrado de esta manera es que los pacientes, por supuesto, que tienen esta alteración genética, se infectan menos o hacen formas menos graves de falciparum y por eso sobreviven y pueden transmitir la mutación a la progenie. Entonces, en realidad, esto que parece así a simple vista como un déficit, en realidad es un mecanismo de defensa ante la presencia de paludismo. Bien, entonces el protozoario ha ido traccionando modificaciones genéticas, ha ido determinando modificaciones genéticas, presionando una presión de selección sobre algunas mutaciones en el genoma humano. ¿Sí? Estamos hablando de un parásito que está hace 5.000 años con nosotros. Entonces, claramente coevoluciona junto con el género humano. Bien, estamos hasta acá. Entonces, fuera de África, yo voy a tener Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, ¿sí? Plasmodium malaria. En África, la mayoría de los casos son por Plasmodium falciparum, que es el más extendido y el que tiene también mayor mortalidad.
¿sí? Es el más agresivo de todos los plasmodios. Antes de decir cómo se transmite, quiero contarles un poquitito de estas especies. Malaria es entonces el más frecuente, Falciparum es el más grave, Vivax y ovales son los que encontramos en Sudamérica, y Knowlesi es propio de África subsahariana y es el único que puede infectar a otras especies además del ser humano. ¿Sí? El plasmodio infecta solamente al ser humano, es el reservorio exclusivo, y la especie Knowlesi se registró también en primates superiores, es decir, primates del tipo de los orangutanes o de los, digamos, de estos monos de mayor tamaño, más cercanos en la escala filogenética al ser humano. Es el único animal que está infectado además del ser humano. ¿Alguien necesita hacer alguna pregunta? Recuerden que yo no veo las preguntas, díganmela por favor si necesitan. Bueno, este parásito, un parásito intracelular obligado. Sí. Una alumna está preguntando si estudian todas las especies de los agentes. Si estudiamos todas las especies de los agentes, sí, porque cada uno tiene una morfología particular, entonces cuando se hace diagnóstico se determina a qué especie pertenece. Y entonces, digamos, los que están entrenados se pueden diferenciar por la morfología un trofozoito de malaria versus un trofozoito de falciparum, por la forma que tienen, el tamaño y por la localización que adoptan dentro del glóbulo rojo. El diagnóstico ese se puede hacer en laboratorio y si no, por supuesto, se puede hacer PCR. Pero rápidamente se puede hacer en laboratorio cuando tenemos personal entrenado. Y acá hay que hacer una salvedad. Cada vez tenemos menos personal entrenado para hacer diagnóstico directo de paludismo porque cada vez tenemos menos casos. Entonces hay menos gente que lo ha visto. Bien, no sé, por ejemplo, ustedes ahí en Villa Mercedes si han tenido algún caso o si vos alguna vez en tu experiencia o en alguna rotación que hayas hecho has podido ver un frotis de plasmodium. En San Luis, Romy, hace 2 años en San Luis tuvieron un caso en el Hospital Carrillo y lo confirmaron después en el Laboratorio de Salud Pública, así que siempre Eli nos trae los vidriecitos en los prácticos para poder ver que los tiene guardados. Tuvimos un caso de un viajero. Claro. Bien, por eso es muy importante pensarlo, ¿sí? Pensar la posibilidad de paludismo, porque si bien no es autóctono, podemos tener casos, y si no hacemos el diagnóstico oportuno, el paciente se va a morir, y va a ser un brote, porque no le vamos a dar las medidas de profilaxis, y se van a infectar otros anófeles que podamos tener en la región. Entonces, es sumamente importante el diagnóstico oportuno y el seguimiento. Los pacientes que tienen paludismo después tienen seguimiento clínico parasitológico durante por lo menos 1 año. ¿Bien? Porque tenemos que documentar que ese paciente no hace parasitemia y no hay riesgo de que infecte vectores. ¿Sí? Recuerden, tenemos un mosquito infectado, perdemos la categoría de libre paludismo. ¿Sí? Una tragedia. ¿Bien? Entonces estos pacientes tienen un seguimiento realmente muy cercano. Dijimos que estos parásitos son intracelulares obligados, parasitan el glóbulo rojo y el hepatocito de mamíferos, afectan solo al ser humano, ¿sí? Excepto Knowlesi, que puede afectar a los primates superiores. Pero no hay otros reservorios animales, ¿sí? Se infecta solamente el ser humano. El parásito es, dijimos, una apicomplexa con el complejo apical que ustedes ya conocen, carece de medios de locomoción y tiene una reproducción sexuada, asexuada por esquizogonia y sexuada con gametogonia y esporogonia. La reproducción sexuada la cumple en el vector, en el mosquito, ¿sí? Por lo tanto, el anófeles es el hospedador definitivo. Recuerden que definimos al hospedador definitivo por aquel que, siendo el hospedador definitivo, aquel que aloja la fase sexuada de la reproducción. Y el hospedador intermediario será aquel que aloja la fase asexuada de la reproducción y que en este caso está representado por el ser humano, donde se lleva adelante la esquizogonia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se adquiere el paludismo? La forma más frecuente
de adquirir el paludismo por vía cutáneo mucosa, cuando el anófeles pica a un ser humano e inocula esporozoitos. ¿Sí? Los esporozoitos se acumulan en las glándulas salivales del anófeles y el anófeles no puede succionar, sino regurgita el parásito. Entonces, se forma como una bola de parásitos que el vector regurgita sobre la piel del hospedador y recién ahí puede alimentarse. Entonces va a depositar los esporozoitos que van a ingresar al torrente sanguíneo. Primero van a hacer una fase de reproducción dentro del hepatocito, dentro de la célula hepática, y después van a infectar el glóbulo rojo y se van a diseminar. Y por supuesto, cuando infectan el glóbulo rojo, pueden ser fagocitados por otro anófeles que haga su repaso sanguíneo, infectando un nuevo vector. Como es un parásito que está dentro del glóbulo rojo, también se puede transmitir por vía transfusional, ¿sí? Por una transfusión de sangre, o por vía transplacentaria, ¿sí? Produce una patología congénita, tenemos paludismo congénito y se puede infectar el producto de la gestación. Tiene uno de los ciclos biológicos más complejos que nosotros vamos a estudiar. Ahí lo vamos a revisar, pero es uno de los ciclos más difíciles dentro de los ciclos que vamos a ver. Una vez que el esporozoito ingresa al macrófago, el macrófago fagocitado por el macrófago lo lleva al glóbulo rojo. Dentro del hepatocito, dijimos que en el hospedador, dijimos que el ser humano era el hospedador intermediario, por lo tanto, la forma de reproducción que adopta el parásito es por reproducción asexuada, mediante esquizogonia. La esquizogonia era una reproducción celular múltiple, donde una célula original dividía en 8 su citoplasma y en 8 su núcleo, como si fuera una pizza que ustedes cortan en 8 porciones, es decir, que de cada parásito original se generan 8 células hijas, lo cual habla del gran potencial de expansión que tiene ese parásito. Entonces el parásito infecta una célula hepática, mediante la esquizogonia genera esquizontes primero inmaduros, después esquizontes maduros. Estos esquizontes tienen dos caminos, pueden infectar otra célula hepática vecina, pueden ser fagocitados por el sistema reticulo endotelial, o pueden infectar un glóbulo rojo. Una vez que infectan el glóbulo rojo, vuelven a hacer una segunda esquizogonia, porque es el único tipo de reproducción que el parásito puede hacer en el ser humano. Entonces, se van a reproducir dentro del glóbulo rojo, también por esquizogonia, y de nuevo, tienen 3 caminos. Puede este glóbulo rojo ser eliminado por el sistema inmune, puede el esquizonte maduro infectar un glóbulo rojo vecino, o pueden transformarse estos esquizontes en células gametales, micro y macrogametos, que van a constituir el elemento infectante para el anófeles. Entonces el anófeles pica a un paciente que está infectado, y porque sabe por qué tiene predilección por picar al paciente que está infectado, porque el paciente tiene fiebre, entonces aumenta la temperatura, y los anófeles tienen receptores térmicos que los llevan a picar con más afinidad a aquellos pacientes que tienen aumento de la temperatura, que tienen una temperatura corporal aumentada. Entonces, hay más chances de que adquiera los gametocitos, y dentro del anófeles, dentro del aparato digestivo del anófeles, estos gametocitos van a madurar a micro y macrogametocitos, se van a fusionar formando un huevo o cigoto, ¿sí? Esto es la gametogonia, y dentro de ese huevo cigoto se va a llevar adelante la esporogonia. ¿Sí? Este huevo cigoto va a generar primero 2 esporoblastos y posteriormente 4 esporozoitos. ¿Sí? Los esporozoitos son los trofosoditos que se originan de la esporogonia y van a ser los que infectan a un nuevo hospedador y reinician el ciclo. Vamos a ver de nuevo el ciclo biológico en esta imagen, ¿sí? Así ustedes, así lo repasamos. Lo vamos a poner más grande.
si ustedes lo pueden ver bien y queda claro. Vamos de nuevo. Nos pica un anófeles, el anófeles hembra, recuerden que solo el anófeles hembra es hematófago, el anófeles macho es citófago, inocula los esporozoitos que estaban en las glándulas salivales. Estos esporozoitos infectan la célula hepática y llevan adelante una primera esquizogonia, ¿sí? Que es la forma de reproducción asexual. Esta célula original se fragmenta en 8 porciones y genera 8 esquizontes. Primero esquizontes inmaduros, después esquizontes maduros. Los esquizontes son el producto de la esquizogonia, ¿sí? Son trofosoritos que tienen como origen la esquizogonia. Estos esquizontes pueden ser fagocitados por el sistema reticular endotelial o pueden invadir un hepatocito vecino y reiniciar el ciclo. Algunos de estos esquizontes van a convertir a merozoitos, esquizontes o merozoitos son sinónimos, algunos de estos esquizontes van a invadir el glóbulo rojo y dentro del glóbulo rojo se lleva adelante la segunda esquizogonia. Van a ser, digamos, primero van a convertirse en trofosoritos jóvenes, después en trofosoritos maduros, ¿sí? Siempre estamos hablando de esquizogonia. Una célula original se fragmenta en 8 porciones. Y estos esquizontes o trofozoitos maduros de nuevo tienen 3 posibilidades. Ser eliminados por el sistema inmune, invadir una célula, un glóbulo rojo vecino, o diferenciarse en micro y macrogametos. Estos micro y macrogametos van a ser fagocitados por el anófeles cuando hace el repaso sanguíneo, y ya dentro del anófeles, el micro y macrogametos van a convertir en micro y macrogametocitos, los micro y macrogametocitos van a convertir en micro y macrogametos por un proceso de exoflagelación, se van a fusionar formando el cigoto, y dentro de este cigoto, en realidad es como un nuevo quiste, dentro de este cigoto, se va a llevar adelante la esporogonia con formación primero de esporoblastos y después de esporozoitos, ¿bien? Que van a constituir el elemento infectante para el hospedador intermediario. ¿Bien? ¿Me siguen? Entonces, el paludismo es una enfermedad, es una parasitosis que tiene un ciclo biológico indirecto, porque tiene 2 o más hospedadores, donde el hospedador definitivo está representado por el anófeles, ¿sí? Para el anófeles se infecta con los micro y macrogametocitos y desarrolla los esporozoitos, ¿sí? Por un proceso de gametogonia y esporogonia, es decir, cumple la fase sexuada de la reproducción. Y el hospedador intermediario es el ser humano, es el único que se va a infectar, además de los primates superiores, ¿sí? Y dentro del hospedador intermediario, representado por el ser humano, se lleva adelante la esquizogonia. ¿En qué lugar del organismo? Bueno, hay una primera esquizogonia en el hepatocito y una segunda esquizogonia dentro del glóbulo rojo. El elemento infectante para el hospedador intermediario, es decir, para el ser humano, es el esporozoito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta con el ciclo biológico? ¿Quieren que lo repita de nuevo? Yo lo entendí, profe. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que sucede con el ser humano mientras que tiene este parásito reproduciéndose en su interior. ¿Sí? Recuerden que afecta inicialmente el hígado y después los glóbulos rojos. Cada vez que el glóbulo rojo se rompa y se liberen esporozoitos, se liberen trofozoitos a la circulación, se van a liberar trofozoitos, se van a liberar pigmentos propios del parásito, se van a eliminar metabolitos, ¿bien? Y todas esas sustancias químicas van a
actuar como pirogénicos y van a disparar la cascada del ácido araquidónico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El paciente va a tener fiebre, ¿sí? Va a tener liberación de neuromoduladores de la circulación, entonces se va a sentir mal, va a estar hipotenso, se va a deshidratar, va a tener vasodilatación periférica, todo producto de la liberación, de la activación de la cascada del ácido araquidónico. Entonces, el momento que el paciente tiene fiebre se relaciona y está determinado por la ruptura del glóbulo rojo. ¿Por qué es importante? Porque este proceso de esquizogonia a nivel hepático y esquizogonia a nivel eritrocítico le lleva tiempo al parásito. ¿Y cuánto tiempo le lleva? Y depende de la especie, le va a llevar 48 horas o 72 horas. Para Plasmodium vivax o Plasmodium malariae o Plasmodium ovale le lleva 48 horas. Pero al falciparum le lleva 72 horas. Entonces, si el paciente está infectado por un Plasmodium vivax, va a romper el glóbulo rojo cada 48 horas. Y el paciente va a tener fiebre cada 48 horas. Pero si está infectado por un falciparum, va a tener fiebre cada 3 días. Porque hacer este proceso al Plasmodium falciparum le lleva 72 horas y no 48. Por eso hablamos en paludismo, hablamos de fiebre en tercianas o fiebre en cuartanas. ¿Sí? Fiebre cada 48 o cada 72 horas, cada 3 días o cada 4 días. ¿Bien? Por eso ver la cronología de la fiebre es fundamental en estos pacientes. Porque el paciente va a venir y te va a decir, me sentí muy mal, tuve fiebre 6 horas, 8 horas, me sentí realmente muy mal, no me podía mover de la cama, pero después al otro día no tuve fiebre. Y si bien no me sentía bien, no volví a tener fiebre. Entonces por eso es mejor no vienen a consultar. Bien, y pasaron 2 o 3 días, yo creí que ya me iba a empezar a mejorar, que ya me iba a sentir mejor, y hoy de nuevo tuve fiebre. Bien, entonces esta cronología de tener fiebre cada 2 o 3 días es propia del paludismo. Y es un dato epidemiológico importante. Antes de seguir hablando de la fisiopatogenia, quiero decir algunas palabras del vector. El vector es un mosquito anófeles, ya dijimos, ya saben ustedes que es la hembra, que es la que necesita de alimentarse a partir de algunos nutrientes que están en la sangre para completar la maduración de los huevos, ¿sí? Por eso la hembra es hematófago, pero un macho no. Este es un insecto holometábolo, pasa por los estadios de huevo, larva, pupa y adulto. Es díptero, tiene 2 pares de alas, donde un par de alas sirve como para el vuelo y otro par de alas sirve como balancín. Tiene la cabeza y él forma un ángulo recto con el resto del cuerpo y suele tener las alas moteadas, ¿sí? Las alas con unas manchitas. Tiene hábitos nocturnos o crepusculares, es decir, que pica a la tardecita o durante la noche y pica tanto dentro como fuera de las habitaciones. Puede volar hasta 3 kilómetros, ¿sí? Es uno de los dípteros que más capacidad de vuelo tienen, por lo cual si yo tengo un caso de paludismo tengo que fumigar 3 kilómetros a la redonda. Y en general pone los huevos en lugares que tienen una alta concentración de materia orgánica, como por ejemplo en los árboles o en la vegetación, ¿sí? No pone los huevos en el agua, como sucede por ejemplo con Aedes, que las larvas se desarrollan en el agua, sino que en este caso pone los huevos en materia orgánica en descomposición. Muy bien, entonces, tenemos este anófeles que estaba infectado, que cuando fue a alimentarse para hacer su repaso sanguíneo, inoculó esporozoitos, y el paciente tuvo primero una esquizogonia a nivel hepático y una segunda esquizogonia a nivel del glóbulo rojo. ¿Qué es lo que va a suceder con este paciente? Este paciente que tiene, primero, se van a afectar los hepatocitos, por lo tanto ese hígado va a dejar de funcionar, ¿sí? Va a dejar de producir elementos de la coagulación, factores procoagulantes, se va a inflamar,
¿sí? Por lo cual van a aumentar las células hepáticas, ¿sí? Si yo le mido, las transaminasas, le hago otra GPT, van a estar aumentadas. Si yo mido el APP, un factor procoagulante, va a estar disminuido. Esto, digamos, en un laboratorio general, en un laboratorio que yo le puedo hacer la química del laboratorio, que yo le hago habitualmente al paciente en cualquier hospital, en cualquier guardia. Y se va a infectar también el glóbulo rojo, ¿sí? Cuando se infecta el glóbulo rojo, lo primero que sucede es que cambia su morfología, ¿sí? Porque se deforma. Entonces ya no puede circular con facilidad por el torrente sanguíneo. Esto determina una serie de complicaciones. Por un lado, cuando los vasos sanguíneos sean más finos, de un diámetro más pequeño, porque ya sea una circulación terminal, por ejemplo, el que tenemos en el riñón, ¿sí? O en los pulpejos de los dedos. Bien, esta circulación terminal con un diámetro más fino, con un diámetro del vaso más fino, no va a permitir que circule este glóbulo rojo que está deformado, ¿sí? Porque ya no va a poder pasar. Entonces va a provocar atascamientos, ¿sí? Y va a formar coágulos por acumulación de glóbulos rojos deformados, una acumulación en pila de monedas o en rosetas. ¿Sí? Estos coágulos que se forman van a provocar un freno en la circulación con una hemorragia dentro de una hemorragia en el sitio donde se acumularon y una isquemia posterior. ¿Sí? Ustedes saben, la circulación es como cuando hay un embotellamiento. ¿Sí? Ustedes van por una autopista y tienen un accidente y un embotellamiento. Antes de ese punto de freno están todos los autos acumulados, ¿sí? Todos los glóbulos rojos acumulados. Pero del freno hacia adelante no circula nadie. Bien, por lo tanto, del freno hacia adelante tenemos isquemia. Entonces vamos a tener áreas de microinfartos y áreas de isquemia, ¿sí? Provoca una coagulación intravascular diseminada. ¿Bien? Sobre todo a nivel de la circulación más pequeña. ¿Dónde impacta con mayor crudeza? Y a nivel del glóbulo, a nivel de la circulación terminal, por ejemplo, sistema nervioso central, retina, pulpejo de los dedos, riñones. ¿Bien? ¿Qué más sucede? Este glóbulo rojo se infecta y se rompe. Para poder trasladar oxígeno, para poder cumplir con su función de trasladar oxígeno si está infectado. ¿Sí? ¿No? No, profe. No, entonces el paciente va a entrar en hipoxemia. ¿Sí? La hipoxemia va a determinar que el paciente tenga aumento de la frecuencia respiratoria para subsanar esa hipoxemia tisular. Entonces, en vez de tener 20 y en vez de tener 15 de frecuencia respiratoria, va a tener 35. ¿Bien? Lo cual le genera un mayor gasto metabólico. ¿Sí? A este paciente que no se está alimentando y no está comiendo desde hace 2 días. ¿Bien? Va a tener un aumento del gasto metabólico con una hipoxemia tisular y eso va a generar una acidosis metabólica. Una acidosis que primero va a ser metabólica y después finalmente va a ser respiratoria. ¿Qué otro problema nos trae? Cuando este glóbulo rojo deformado pasa por el vaso, ustedes saben que el vaso es como una esponja llena de sangre, que lo que hace es, sacar a los glóbulos rojos que no están en condiciones, los saca de circulación. Y acá la mayor parte de los glóbulos rojos no están en condiciones. ¿Sí? Entonces, provoca una destrucción masiva de glóbulos rojos, lo que genera una anemia hemolítica, ¿sí? Lo que profundiza el déficit en el transporte de oxígeno y profundiza la insuficiencia respiratoria y la acidosis metabólica. ¿Bien? Y además provoca una anemia hemolítica, ¿sí? Que aumenta la bilirrubina, que aumenta las transaminasas. ¿No? Hay otro, y además nos trae el falciparum, sobre todo el falciparum, otro problema más. El parásito requiere energía para su crecimiento y desarrollo. Y la única fuente de energía que puede consumir el parásito es la glucosa. ¿Sí? Por lo cual consume glucosa. ¿Sí? Le roba glucosa al hospedador. Provoca una hipoglucemia. ¿Sí?
Una hipoglucemia en un paciente que además no se está alimentando porque tiene vómitos. Tiene vómitos porque está en la acidosis y aumenta la urea. ¿Bien? Entonces tiene vómitos. La hipoglucemia genera un costo metabólico altísimo. Ustedes saben que el sistema nervioso central, la glucosa es la nafta premium, ¿sí? Si bien otros órganos pueden generar energía a través de glucógeno o de otros productos, otros productos lúcidos, el cerebro solo utiliza glucosa como fuente de energía. Entonces, si el paciente está en hipoglucemia, el cerebro no tiene combustible para funcionar. ¿Cómo se va a manifestar eso clínicamente? Y el paciente va a estar somnoliento, va a estar nublado, puede llegar a estar en coma, puede provocar convulsiones, ¿sí? Cuando la glucemia baja por debajo de 50, el paciente puede tener convulsiones. Bueno, entonces, ¿qué le va a pasar al paciente? ¿Cómo va a venir a la guardia? Y acá tenemos que diferenciar el paludismo por falciparum, que es la especie más mala de todas, del paludismo por vivax, por ovale, por malaria, que si bien son más frecuentes, no son tan agresivos. ¿Sí? En Sudamérica tenemos vivax y malaria, pero no son tan agresivos como es plasmodium, como es falciparum. Entonces, tenemos una forma de paludismo que va a ser no complicada, que tiene un periodo de incubación de alrededor 10 a 15 días, es decir, entre 10 días y una semana, entre que el paciente se infecta y empieza a tener síntomas. Y una vez que empieza a tener síntomas, se manifiesta por un acceso o un paroxismo palúdico. ¿Qué es el acceso palúdico? Es un cuadro febril que dura varias horas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se manifiesta clínicamente este proceso? ¿Y cómo se va a manifestar? Bueno, el paciente tiene primero una fase de vasoconstricción periférica, con aumento de la temperatura corporal, un aumento importante de la temperatura corporal, el paciente tiene 39 y medio de temperatura, 40 grados de temperatura, y después tiene una fase de sudoración profusa que tiene como objetivo disminuir la temperatura corporal, enfriar el cuerpo por medio de la sudoración. Este proceso de fase fría, fase de calor, fase de sudoración es más largo que en la fiebre que yo tengo habitualmente por una gripe, por una angina. Entonces, en vez de durar 2 o 3 horas, dura 6 a 8 horas, donde el paciente tiene una fase de frío intenso, con temblores importantes, donde después una fase de calor con alta temperatura que no responde a los antitérmicos comunes, y después una fase de sudoración profusa, donde el paciente corre un serio riesgo de deshidratación, porque imagínense que este paciente no está comiendo, no se está alimentando, no está tomando líquido, está con vómitos, entonces es un paciente que tiene un alto riesgo de deshidratación, bien, y eso profundiza su mal estado general. Este proceso de acceso paroxismo palúdico se repite cada 3 o 4 días según la especie de plasmodium que está infectando al paciente. Clínicamente se van a manifestar con fiebre, con anemia, porque el glóbulo rojo que está parasitado se rompe, y con esplenomegalia, porque es un vaso que está hiperfuncionante. Entonces, esa tríada de fiebre, anemia y esplenomegalia es característica del paludismo. Y en los casos de vivax u ovale, que pueden hacer infecciones que tienden a la cronicidad, ¿sí? Donde puede quedar, vivax y ovale tienen la particularidad de que pueden formar hipnozoitos. Los hipnozoitos lo que hacen es se quedan durmiendo la siesta en el hepatocito. ¿Sí? Son una forma del parásito que puede persistir en el hepatocito sin reproducirse. Entonces, utilizan el hepatocito como reservorio, no se reproducen, no rompen el hepatocito, quedan ahí como esperando. ¿Qué es lo que pasa con vivax y ovale? Son las especies que predominan en Sudamérica, y Sudamérica es en general, involucra en general tiene en general un clima subtropical, donde tenemos
una época del año donde hace mucho calor y hay disponibilidad de vectores, y una época del año donde hace menor temperatura y el vector en general hiberna y no está disponible. Entonces, de este modo, el parásito se asegura, haciendo ciclos distanciados en el tiempo, se asegura de que en algún momento, en algún ciclo, se va a cruzar con el vector y va a poder continuar su ciclo. ¿Sí? Pero esta forma que tiene de inusoito es una forma de adaptación donde el parásito se queda durmiendo la siesta dentro del hígado, esperando que las condiciones sean favorables para su reproducción y tener mayor posibilidades de encontrarse con el vector. En el caso de Falciparum es propia de África subsahariana. ¿Sí? ¿Qué es lo que le pasa a Falciparum? Es propio de un lugar donde hace calor todo el año. Y como hace calor todo el año, tiene vector disponible todo el año. Entonces no le hace falta hacer un inusoito. ¿Sí? Se reproduce continuamente y cicla continuamente. Entonces, Falciparum no hace formas crónicas de paludismo, porque el paciente o se cura, recibe tratamiento y se cura, y el parásito se elimina, o el hospedador se muere. Pero Falciparum no tiene términos medios, no tiene grises. O se muere, o el parásito es eliminado y se muere, o es eliminado del hospedador mamífero. Bien, pero los dos no pueden convivir. Entonces Falciparum, por un lado, tiene alta mortalidad, un 90% de las formas graves de paludismo se deben a Falciparum, el 92% de la mortalidad está atribuida a Falciparum, bien, es el que tiene peor pronóstico, pero es propio de áreas tropicales. Bien, ¿se entiende esta cuestión? El paludismo severo, complicado, que es el paciente que decíamos recién, es el paciente que tiene hipoglucemia, que tiene una anemia severa por una destrucción masiva del glóbulo rojo, que entra en acidosis primero tisular y después, primero tisular y metabólica y después respiratoria, ¿sí? Porque hace una coagulación intravascular diseminada, que está deshidratado porque tiene aumento de la pérdida y disminución de la ingesta, y esa deshidratación conlleva a un hipoflujo renal, y además el riñón está sufriendo la hipoxemia porque tiene una circulación terminal, con lo cual no tiene orina para filtrar y tampoco podría filtrarla si la tuviera porque ya no está funcionando, lo cual se relaciona con el paciente va a entrar en oligoanuria y en insuficiencia renal, entonces se van a acumular productos nitrogenados en el organismo que no se van a poder eliminar, y eso va a profundizar la acidosis metabólica y la acidosis respiratoria. Eso tiene un costo a nivel del sistema nervioso central, porque el sistema nervioso central no solamente que está hipoglucémico, sino que además está hipoxémico, con lo cual el paciente va a entrar en un estado de somnolencia primero, obnubilación y finalmente en coma con posibilidad de convulsión. ¿Bien? ¿Ustedes creen que este paciente tiene chances de sobrevivir? Si yo recibo un paciente con paludismo severo, con un paludismo por Falciparum, lo recibo en un hospital de alta complejidad, acá en Argentina, ¿sí? Este paciente lo ingreso a terapia, lo ventilo, lo hidrato, le pongo inotrópicos, le pongo dextrosa, bien, le pongo tratamiento antiparasitario. ¿Tiene chance de supervivencia? Si es severo o complicado, no. ¿Cómo? Si es un caso severo y, por ejemplo, tiene afectado el sistema neurológico y eso, puede ser que tenga menos chances. Claro, un paciente que está crítico, está bien complicado, pero con un manejo médico adecuado, un tratamiento oportuno, capaz que sobrevive, capaz, tampoco lo podemos asegurar. Ahora, este paciente está en un campo de refugiados de Ruanda. ¿Tiene chance de sobrevida? No. No. El 90% de la mortalidad por paludismo es en África subsahariana, especialmente en niños menores de 5 años y en embarazadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en menores de 5 años, pues, bueno, porque son
pacientes no extremos de la vida siempre tienen el mayor riesgo de formas graves, y las embarazadas porque ya tienen per se un alto requerimiento metabólico. Bien, entonces estos pacientes tienen una altísima mortalidad. ¿Sí? Los pacientes que hacen paludismo severo tienen una alta mortalidad. ¿Y de qué se mueren? Y se mueren por el compromiso neurológico, por la insuficiencia renal, ¿sí? Por la acidosis metabólica. ¿Cómo vamos a hacer diagnóstico? Recuerden que el parásito está en el hepatocito, del hepatocito no lo podemos testear, pero también está en el glóbulo rojo. Entonces, si yo hago un frotis con una gota de sangre periférica, ¿sí? Le pincho el pulpejo del dedo al paciente y hago un extendido, ahí puedo ver al trofozoito dentro del glóbulo rojo. Bien, esta es la forma tradicional de hacer diagnósticos mediante frotis, una gota gruesa. Hay también, se puede hacer también métodos serológicos que no tienen mucha utilidad, ¿sí? Porque bueno, el paciente que sobrevive puede hacer anticuerpos, pero bueno, no me sirve para hacer diagnóstico en agudo del paciente que viene con el cuadro febril. Y podemos hacer test rápido también. En África existen los test rápidos que se hacen con una gota de sangre, una inmunocromatografía, ¿sí? Ponemos una gota de sangre del pulpejo del dedo como si fueran a medir la glucemia en una tira que se va a marcar con un color particular si detecta plasmodium, ¿sí? Si detecta glóbulos rojos infectados. Entonces, los pacientes que viajan de pronto pueden ir a cualquier farmacia y comprar un test rápido, bien que sale $3, $5, y a veces me dicen los pacientes que viajan, me dicen, che, me hice un test antes de salir y era negativo, ¿bien? Porque son de venta libre. ¿Bien? Es como si te fueras a controlar la glucemia a la farmacia, te haces un test de plasmodium. Bien, esto es áreas endémicas. Nosotros no tenemos disponibilidad de test rápido en Argentina ni en ningún lugar de Sudamérica. Acá nosotros hacemos diagnóstico por métodos directos como frotis o gota gruesa. ¿Cómo vamos a prevenirlo? La vigilancia epidemiológica es fundamental. La prevención de picaduras de insectos con ropa protectora, repelentes, tela mosquitera, todo lo que evite el contacto con el vector. El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno del paciente infectado es una forma de profilaxis secundaria porque evita la diseminación de la parasitosis en otros vectores. Y finalmente la quimioprofilaxis es fundamental para pacientes que viajan a áreas endémicas. Los pacientes, nosotros recuerden que nosotros no tenemos paludismo en Argentina, pero si viene una persona que me dice, mira, yo voy a viajar a un área, a un país, a una región, a un lugar donde hay paludismo, tiene que hacer profilaxis. ¿Sí? Profilaxis es un tratamiento con fármacos, con antibióticos, que se hace desde unos días previos hasta unos días después del viaje, generalmente dura alrededor de 28 días, donde el paciente, al recibir la profilaxis, tiene menos chances de desarrollar la enfermedad. ¿Sí? Porque si se infecta, ya está, es como un tratamiento preventivo. ¿Bien? Entonces, todos los viajeros que van a áreas endémicas tienen indicación de quimioprofilaxis. ¿Existe vacuna? Sí existe vacuna. ¿En quiénes está indicada? La vacuna no previene la infección. La vacuna tiene como objetivo prevenir las formas graves, ¿sí? Evitar el paludismo cerebral, el paludismo que afecta al sistema nervioso central. Y está indicada en menores de 2 años, que son el grupo etario donde tenemos la mayor mortalidad por paludismo, de 3 países, Ghana, Malawi y Kenia, ¿sí? De 3 países de África subsahariana. Entonces, ¿tenemos vacuna? Sí. ¿En quién está indicada? En menores de 2 años de estos 3 países. El paciente va a hacer un safari por el África. ¿Tiene indicación de vacuna? No. Tiene indicación de quimioprofilaxis. Le tenemos que dar fármacos, le tenemos que dar repelentes, le tenemos que decir que use ropa manga larga, así se muera de calor, no importa. Bien, porque es preferible morirse de calor y no morirse de paludismo. ¿Sí? La vacunación tiene como única indicación los menores de 2 años de estos 3 países que son
endémicos. Bueno, muy bien. Después seguía la resolución de casos clínicos, que no la vamos a ver, porque la van a ver ustedes con los profes en el práctico. Preguntas, comentarios, consultas. De mi parte se entendió bien, profe. Sí, profe, estuvo muy clara. Bueno, Por ahora no, profe. bien, ya les compartimos el PowerPoint. Estas parasitosis ustedes las pueden leer, sino también, por supuesto, de los libros disponibles o buscarlos. Sé que las profes le han pasado los links de algunos libros de parasitología. Es importante que los revisen de ahí, igual que toxoplasmosis y paludismo. Y los vamos a continuar trabajando en el práctico del día jueves. ¿Sí? Es importante que ustedes empiecen que afiancemos el repaso, que empecemos a ver los diagnósticos diferenciales, que empecemos a interrelacionar todo lo que hemos estado viendo en esta segunda parte del año, ¿bien? Porque ya en una instancia de parcial o de examen final, vamos a requerir que ustedes, digamos, interrelaciones, pueden hacer diagnósticos diferenciales y pueden hacer el abordaje sindrómico del paciente con el diagnóstico microbiológico. O sea, ¿qué le vamos a pedir a este paciente? ¿Cómo vamos a hacer diagnóstico? ¿En qué caso vamos a sospechar un paludismo? ¿En qué caso vamos a sospechar una leishmaniasis? ¿Y qué vamos a hacer con ese paciente? ¿Mm? Bueno, si no hay preguntas y comentarios, nos vemos entonces el miércoles para ver triquinosis e hidatidosis, otras dos patologías de origen parasitario, que esas sí son endémicas acá en Argentina. Por suerte no tienen una mortalidad tan alta, pero sí son endémicas, ¿sí? Son propias de nuestra región. Muy bien, nos vemos entonces el miércoles a las 8:30. Chau, chau.